Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Vamos a orar, cerrá tus ojos y vamos a hablar con nuestro Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Hoy, Señor, levantamos nuestro clamor, nuestra oración delante de ti, Señor, a favor de nuestro país, a favor, Señor, de nuestra familia. Y ponemos en tus manos, Señor, en este momento todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel de nuestro país, en nuestro entorno, en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez, Padre Santo, muchas cosas no lo comprendemos, pero hoy queremos decirte que confiamos plenamente en ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a tu Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, versículo, ya te digo en breve. Romanos capítulo 4, versículo 14, 4, versículo 16, perdón, versículo 16. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: por tanto, voy a leer todo lo que está ahí, coma. Decí conmigo, es por fe. Quiero dejar grabado en tu mente esta palabra, este mensaje de este versículo tan poderoso que es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Voy a empezar a leer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Bien, en esta mañana quiero hablar de este medio, de este fundamento de la vida cristiana que es la fe. Es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque, sigo leyendo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Nosotros creemos en Jesús. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Si no le vemos. Hemos escuchado la palabra de Dios. Alguien nos anunció el mensaje. Alguien te habló. En alguna forma vos escuchaste el mensaje de Dios y sucedió un milagro dentro de tuyo. Creíste, tuviste fe y ahí empieza nuestra vida cristiana. El fundamento de la vida cristiana es la fe en el Señor Jesucristo. Y justamente esta fe ha sido atacado a través de la historia y el plan del enemigo no cambia. Sigue siendo y va a seguir siendo atacado para desviarnos de la fe. Versículo 15 nuevamente. Quiero tan solamente que mires y fijes y quede grabado allí. En el huerto de Edén, el enemigo ya le atacó a Eva y a Adán. Les dijo, ustedes pueden comer de todo árbol, le dijo ella
tuvo una conversación con el enemigo. Sí, podemos comer de todo, pero no podemos comer del árbol que está en el medio del huerto. ¿Y qué le dijo el enemigo? No van a morir. Y empieza a atacar lo que es la fe en la palabra de Dios. También dice acá en Romanos, habla también de la ley. Era de esa manera que empezaron las personas a acercarse a Dios, por medio de la ley. Y viene Jesús y nos introduce en un nuevo tiempo que es por medio de la fe. Y a algunos les complicó ese tema, porque por medio de la ley ellos tenían que hacer algunas prácticas y se acostumbraron bastante a vivir de esa manera, que se sigue transmitiendo de generación en generación. Pero hoy vivimos en un nuevo tiempo, que es por medio de la fe. Vamos a mirar un ejemplo en una sociedad en aquel tiempo, en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Cómo esta gente, estas personas empezaron a creer en Jesús. Empezó a ocurrir allí un mover de Dios. Se convertían las personas y empieza de lo que yo le estaba diciendo. Empezaron a ser atacados por la fe. Y dice Pablo en una de esas partes, no hay otro evangelio, les dice. Voy al versículo 1:6 primeramente, antes de entrar allí. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigue diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ese plan se inició en el Edén y sigue activo hasta nuestros días. Tenemos el ejemplo acá en esta ciudad de Galacia, donde Pablo empieza a desarrollar un tema y empieza a afirmar nuevamente lo que es la fe en Jesús, la justificación por gracia. Y empezó ahí una doctrina y ellos empezaron a querer judaizar el evangelio, a traer nuevamente las prácticas. Y eso es el plan del enemigo siempre. Y sigue sucediendo en nuestros días. Ustedes van a escuchar muchos mensajes agradables hoy en día. Y da gusto escuchar esos mensajes, ¿verdad? Que te dicen, Dios te va a prosperar. Dios prospera. Él tiene su manera de prosperarnos de manera integral. Pero yo tengo que seguir lo que dice la palabra de Dios. Ahí dice claramente, no hay otro evangelio. Está el evangelio de Jesucristo que está conforme a su palabra. Ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Hoy quiero que podamos fundamentar y ser fortalecidos en la fe por medio de la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, porque tenemos la oportunidad para escuchar su palabra en esta mañana. Dice así, vamos a ver que esta fe era la nueva forma de acercarnos a Dios, pero para algunos fue complicado. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice Pablo. Estaba hablándole a personas que estaban cambiando su nuevo estilo de vida. Ellos estaban haciendo unas prácticas por medio
de la ley. Por ejemplo, si alguien se equivocaba, si alguien cometía pecado, tenía que hacer unos sacrificios, llevar al sacerdote, presentar una ofrenda. Y bueno, y empezaron a vivir de esa manera. Pero sabemos perfectamente que eso no hacía una transformación de vida en ninguna persona, ni siquiera quitaba el pecado. Solamente esas prácticas apaciguaba la ira de Dios. Y era el ejemplo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. El cordero que fue sacrificado en la cruz por vos, por todos nosotros, por mí y por todo el mundo. Y Pablo estaba diciendo, esta fe iba a ser revelada. Estábamos confinados, guardados, encerrados por aquella ley. Y eso fue un problema para los judíos. Cuando Jesús vino en medio de ese pueblo, empezó a traer un mensaje que Él dijo, ustedes tienen que creer en mí. Y eso les complicó y empezó a haber una confrontación tan fuerte que les mató. Y hoy en día sigue resonando ese mensaje. A la gente le conviene hacer algunas cosas, hacer algunos sacrificios, pagar. Inclusive ustedes conocen la historia que se vendía en aquella época, hacía grandes negocios y le traía buena ganancia en la religión de aquella época. Hoy nosotros sabemos perfectamente que hacer algo por hacer nada más no cambia. Hoy yo tengo que venir a los pies de Jesús y creer en lo que Él hizo en la cruz. Él pagó todo en la cruz. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, no hay otro. Y dijo el pastor, es suficiente. Algunos quieren agregarle algo más, pensando que no es suficiente el mensaje del Evangelio. Jesús se subió en la cruz, murió por vos, por mí, pagó todo. Y vos y yo tenemos que tener esa forma de pensar en este tiempo. Decir allá en el fondo de tu corazón, yo creo lo que Jesús hizo en la cruz. Te justifica, estás habilitado para entrar en la presencia de Dios porque ahí fue derramado la sangre de Jesús y dice que Él nos abrió un nuevo camino por esa sangre que derramó en la cruz. Amén. Dale un aplauso al Señor. No cambió, no va a cambiar el mensaje. El mensaje va a seguir siendo el mismo. Si yo escuché un mensaje diferente, así como en Galacia, los Gálatas, Pablo le dice, no hay otro evangelio diferente. Yo he escuchado mensajes que te decía, debes concentrarte, debes repetir varias veces y va a suceder. Debes levantarte a las 3 de la madrugada y hacer guerra espiritual. A Tarto, dijo alguien, era un vendedor, yo me levantaba a las 3 de la mañana y empezaba y le levantaba a todos los demonios detrás de mí, empezaba a orar y nada. En algún momento habrá sucedido algo, tal vez porque Dios tiene su forma de hacer las cosas. Pero yo tengo que hoy mirar nuevamente a lo que dice la palabra de Dios y empezar a actuar de esa manera. Sigo leyendo. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Qué tremenda doctrina, qué importante es lo que dice en ese lugar. La ley también fue importante, dice nuestro ayo.
Ayo se responde un poquito más abajo, un tutor, un cuidador, alguien que estaba encargado de los quehaceres, alguien que estaba encargado de las personas a llevarle en cierto lugar. Dice que la ley fue nuestro ayo. La ley sirvió para mostrarle al hombre, está en la palabra de Dios, para mostrarle a las personas que solo y con nuestras obras no íbamos a poder ser justificados. Nadie podía justificarse por medio de la ley, porque la ley te dice, no hagas esto, hace esto, pero eso no transformaba vidas. Sigo leyendo. Pero venida la fe, decí conmigo, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. Qué tremendo, qué tremenda verdad. Soy hijo, decir, repetí conmigo. La repetición ayuda a afirmar nuestra identidad y a borrar y a eliminar todas aquellas cosas que nos han dicho en forma incorrecta. Soy un hijo de Dios. Amén. Y eso te tiene que poner feliz en esta mañana, porque alguien pagó nuestras deudas. Qué lindo, y hago este silencio. ¿A quienes nos gusta de que alguien venga? No, deja, yo voy a pagar por vos. Estás comiendo algo, estás comprando algo, déjame, yo voy a pagar. Y guardas otra vez tu dinerito allí. Da gusto eso. Amén. Eso fue lo que Jesús dijo. Yo me voy a subir y voy a pagar por vos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué tremendo. Sigo leyendo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y eso es lo que estaba diciendo Romanos 4:14. Por tanto, quiero repetirte nuevamente esto, es por fe. Decí conmigo, es por fe. Porque esto va a ser atacado, ha sido atacado en nuestros tiempos para que sea por gracia. Ahí aparece otro término, gracia. Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8. Porque por gracia, ahora decís por gracia. Caris, ¿verdad? Sois salvos por medio de la fe. Entonces, la fe es el medio por el cual yo empiezo a acceder a todas, decí conmigo, todas las bendiciones que Dios nos da. Esto no de vosotros. Estoy hablándote de doctrina básica, ABC, pues es un regalo de Dios, pues es don de Dios. Y eso le complicó en aquella época a muchas. No, nosotros queremos sacrificar un toro, un cabrito. Nosotros queremos pagar porque se sentían culpables. El error, las equivocaciones te hacen entrar en un estado de culpabilidad. Y viene Jesús, gracias a Dios. Dice, por gracias, es un regalo. Tenemos que abrir nuestro corazón y decirle al Señor, recibo, Dios, este regalo, este hermoso regalo. No es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un medio que te abre el mundo espiritual. No es algo complicado lo que estoy diciendo, porque vos y yo somos espíritu. El que nace
del agua es espíritu, dice Juan capítulo 3. Tenemos una vida espiritual. No es algo que yo voy a tener que descubrir, abrir el techo y wow, entro. No, ya estamos caminando en esa nueva vida, en ese nuevo estilo de vida. Yo tengo que acceder a esta gracia de Dios, a lo que Dios tiene. La palabra dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu, primeramente, y en verdad de la palabra de Dios que le adoren. Y vos y yo tenemos comunión, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con el Hijo por medio de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, 26. Vamos a mirarle a Jesús. Viene y empieza a caminar en medio de esa gente que vivían practicando la ley. La palabra empieza a caminar entre ellos, empieza a darle un mensaje y ellos se complican. Nosotros vamos a tomar ejemplo de Gálatas, vamos a tomar ejemplo de estas personas para que podamos hoy aprender de ellos. Leo Juan 6, 26, dice así. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Ahí se vuelve interesante y abren sus oídos, sus ojos, las personas. Este nos va a dar algo, ya nos dio de comer, pero ahora nos está hablando de cosas mucho más interesantes. Entonces le dijeron, versículo 28, y acá viene lo interesante, ¿qué debemos hacer? Dicen ellos, ¿verdad? Estaban acostumbrados a hacer. Y hoy vamos a hablar un poquito más adelante del tema del ser y del hacer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¡Wow! Pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonitos. Después le iban a llevar en la cruz, crucifíquenle. Pero ahora ellos querían hacer las obras de Dios. Jesús responde en el 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el Mesías, en el que Él ha enviado. Tan simple, tan contundente. Y a veces nosotros estamos desesperados. Quiero hacer todo, no hice esto. Tenemos que venir al Señor en esta mañana y creer. Creer en el que Él ha enviado. Siguiente versículo, 30. Le dijeron entonces, ahora ya empiezan a ser más exigentes. Hace rato querían hacer la obra de Dios. Ahora, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Sigo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí empiezan a complicarse estas personas, porque literalmente caía el maná, había señales. Y ellos decían eso, este es el pan de vida. Y eso era un pan que saciaba momentáneamente. No era algo que iba a hacer trascender y llevarles a la vida eterna. Estas personas sabían que iba a venir un Mesías y estaba allí enfrente de sus ojos. ¿Por qué no le reconocieron
Algo seguramente, algo incorrecto había en sus corazones. Entonces Jesús dejó un claro mensaje en esa parte y se repite por todas las cartas de Pablo. Pablo habla mucho de la fe, de la justificación por gracia, de la obra que hizo Jesús en la cruz. Y los Gálatas empezaron a querer judaizar, a circuncidar. Pablo les decía, quieren otra vez volver a los preceptos de antes, guardar los meses, guardar los días. No. Y Jesús en una parte le dijo a alguien, cree solamente, cree solamente. Ese es el inicio. No es que de ahora en más nosotros solamente vamos a creer y ya no hacemos nada. El fundamento de mi vida cristiana en el Señor es la fe en Jesús. Amén. Gálatas, vamos otra vez a Gálatas capítulo 4. Las promesas son para los de la fe. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vamos así. Dice así el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, ese era el ayo, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Sigo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ese es el problema hoy en día, el mundo, el sistema que está en contra de Dios. Ese es el mundo, el sistema que está en contra de Dios. Y no es tan difícil encontrar este sistema. Pero el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y empezamos en esta nueva etapa de ser, hijos de Dios. Yo tengo que manejarme en esta nueva dimensión, en este nuevo estilo de vida como hijos de Dios. Fuimos adoptados, dice la palabra en esa parte. La adopción en aquella época era una actividad legal. Se le compraba al esclavo, a toda su familia, a toda su deuda, eso nos encanta, a todos los problemas que tenía el comprador. Yo compro, yo traigo todo cancelado, todo pagado. Amén. Para el que tenga oído, como dice la palabra, que oiga. Tenemos que abrir hoy nuestro oído espiritual y escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Amén. Tenemos que adoptar esta nueva forma de vida que es el Hijo de Dios. En una oportunidad estaba en una situación y estaba orando y oraba y oraba y oraba y nada. Hasta que me llama una persona que hace rato no estaba viniendo a la célula y me dice, ¿cuál es tu problema, Rodrigo? Esto. Y me dice, ora y corta. Y yo digo, ¿qué me vas a enseñar esto si no viene más a la célula? Y le cuento a alguien con mucha sabiduría. ¿Sabes qué? Me llama esta persona como si fuera que yo no estaba orando. Yo oraba mucho. Y me dice, ora otra vez. Y la persona me dice, ¿sabes lo que Dios te está diciendo? Ora como hijo de Dios. Ora con autoridad. Ora creyendo. Un hijo se va a la heladera, abre y agarra lo que quiere y come. Amén. Un invitado que viene a tu casa no va a entrar en tu heladera y va a agarrar y va a comer. Vos no sos invitado, yo no soy invitado. Somos hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor.
Caminá como hijo de Dios. Gálatas 6, 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, te sigue repitiendo, soy hijo. Dice en Romanos 8 que el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tengo que asociarme con el Espíritu Santo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o Papito, Papá. 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando habla de esclavitud acá en Gálatas, no es aquella esclavitud de Egipto. Era la esclavitud de los rudimentos del mundo. Habían esclavos literalmente en esa época. Es un ejemplo eso de Egipto. Pero tenemos que estudiar un poco la historia de Gálatas, qué es lo que sucedía allí. Entonces, yo tengo que aclarar eso, que hoy, sin estar en Egipto, puedo estar en esclavitud. Una esclavitud de engaño. Una esclavitud de no querer dejar un pecado. Alguien dijo, ¿es fuerte lo que dije? Sí, dijo, y quiero que suene fuerte. Porque esa es la realidad. Yo hoy tengo que pedirle al Señor ayuda y dejar aquello que cada uno sabe perfectamente que podría mantenerle en esclavitud. El Señor nos llamó a libertad. Amén. El Señor te llamó a ser libre, no a vivir bajo la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Dice en el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley. El tiempo ya se cumplió. Eso dijo Jesús, que estaba cumplido el tiempo de su venida, el tiempo del Mesías, el tiempo en donde iba a pagar por el pecado, el tiempo donde iba a dar la oportunidad a cada persona de venir a Él, ser libres. No para hacer lo que yo quiera, ser libres de aquellas cosas incorrectas que tal vez me está restando muchas bendiciones. Es como que las bendiciones viene, se derrama. Y dijo alguien, yo soñé que tenía como un paraguas y las bendiciones se iban otro lado. Dice la palabra de Dios, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Buscad, eso está en Lucas. Y eso me despertó a mí. Hay algo que es mío, hay algo que Dios te dio, pero se te tiene que confiar. Acá habla del niño y habla de la persona un poco más crecida. Dice así, pero también os digo, entre tanto, que el heredero es niño. Si la que está a tu lado, ya no seas niño. Sabemos perfectamente los bendecidos que son nuestros niños en esta parte. Muchas veces nosotros venimos porque nuestro hijo quiere venir y le seguimos. Así como dice el pastor acá, eso es literal. Así sucede. Estoy controlando mi tiempo. En una parte del hijo pródigo dice el segundo hijo pródigo también. El papá le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Y no quería entrar. Aparentemente estaba dentro, pero estaba más fuera que el otro. Sin embargo, el otro nos enseña que si yo me arrepiento, y eso es rápido, es instantáneo, tengo que tomar una firme decisión y dejar aquellas cosas incorrectas que me está robando la bendición.
Tenemos que cerrar esa paraguas de lo que yo le estaba hablando. Se derrama la bendición y no me alcanza. Se va a todo otro lado. Decirle al que está a tu lado, eso no le conviene a nadie. Juan 6, 28. Juan 6, 28. Vamos a ir hasta allí. Tengo algunos minutos todavía. Juan 6, 28. Dice así. Volvemos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay una obra que yo debo hacer. Hay algo que yo tengo que hacer. Primero tengo que creer. Y si demasiado quiero hacer algo, te voy a mostrar un versículo que está, si me puedes proyectar en la versión Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 2:21. 2 Corintios 2:21. Versión Nueva Traducción Viviente. Hay que leer otras traducciones para comprender un poco más. Segunda de Corintios. Segunda de Timoteo. Es de Samuel. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21, versión Nueva Traducción Viviente. Por favor. Te leo. Y anotá y lee en tu casa. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Qué tremendo. Ahí quiero hablarte del hacer y del ser. Primero, es tremendo esta palabra. Si te mantienes puro, aquellos que tienen el llamado de Dios, este es el tiempo de estar preparados. Estamos en una hermosa iglesia, tenemos sillas nuevas, vamos a crecer. ¿Cuándo? Ustedes suelen ver ahí los anuncios, se necesita. Aceptar esa invitación, pero hacer un compromiso con Dios. Y como dice acá, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¡Qué tremendo! El Señor nos está llamando en este tiempo a vivir en ese nivel de pureza, a vivir en ese nivel de arrepentimiento, a vivir en ese estilo de vida de creer, tener fe en lo que Él hizo. El hacer viene después. Primero tengo que dedicarle a mi vida, leer la palabra de Dios, mantener esa actitud de oración y dejar todo aquello que no me impide. Mantente puro en este tiempo, me está diciendo en el Señor. Amén. 6:33. Juan 6:33. Juan 6, sí. Sigue hablándole el Señor a esas personas, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El 34, qué bien le respondieron. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús claramente ya les dijo antes, trabajad por la comida. Por esa comida hay que trabajar. Nada sucede porque sucede nomás. Uno tiene que dedicarle tiempo
a la lectura de la palabra de Dios. Uno tiene que dedicarle tiempo a la oración. El hacer viene después. El ser, como dice la palabra de Dios, si te mantienes puro. Amén. Y después viene, yo tengo que conocer la palabra de Dios y conocerle al Dios de la palabra. A Él yo puedo conocerle. El pastor siempre predica, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. Conocerle a Jesús y conocerle al Señor. ¿Cómo voy a conocerle a Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Amén. Sigo. 34. Danos siempre de este pan. Podemos hacer esta oración nosotros también. Dame. 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vení en esta mañana al Señor. Si hay hambre, si hay algo en nuestra vida, si hay alguna angustia, venimos al Señor en esta mañana. Y dice ahí, el que a mí viene. Él nos invita en esta mañana, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo siempre hago la pregunta al revés. Yo tengo hambre, yo tengo sed. ¿Qué sucede Dios conmigo? Y entonces me empieza a confrontar con la palabra. Y cuando te confrontas con la palabra, empieza a mostrarte aquellas áreas que debo mejorar. Salmos 18, 5 creo que está. Ya voy terminando. Si quiere ayudarme alguien con el teclado, por favor. Salmos, ya llego. Salmos, creo que no es el 6, creo que es. Vamos a ver si encuentro. Salmos 18, 6. Ahí está, 18, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia, Dios usa todas las circunstancias. Alguien dijo, ¿por qué no te arrepientes cuando te va bien? ¿Por qué uno tiene que buscar el arrepentimiento cuando algo sucede? También es válido, porque Dios usa. Parece que cuando las circunstancias se complican, uno levanta sus ojos a Dios. Y acá dice, en mi angustia. Esta mañana tenemos que clamar, buscarle a Dios y empezar a ser confrontados por la palabra de Dios. Juan 6, vamos otra vez al Evangelio de Juan. Voy a ir cerrando en esa parte. Todos vamos a ser confrontados por el Señor. Todos vamos a ser confrontados delante de Jesús. Todos vamos a ser confrontados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que me va a mostrar, te va a mostrar cómo estamos, quién es Dios, cómo tengo que fundamentar mi fe. Juan 6, 60 en adelante. Voy a leer. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Así es que si hay alguna palabra a veces que golpea, eso es porque Dios nos ama. Deja que te golpee, deja que rompa aquellas cosas. Puede partir el alma y el espíritu, dice la palabra de Dios. Puede penetrar hasta lo más profundo. Déjale al Señor en esta mañana que esa palabra que te está hablando pueda traer cambio y transformar tu vida. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Y bueno, si es la palabra de Dios y si me ofende, estamos bien. Porque ese también es el objetivo, ese también es el propósito
mostrarme aquellas cosas que debo cambiar. 62, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¡Qué tremendo! Las palabras que yo estoy escuchando son espíritu y son vida. Algo que te va a dar vida, salud. Es la palabra de Dios. Está bien, ¿verdad? Las vitaminas, las supervitaminas que vienen hoy en día, los remedios, los alimentos que se trae de la cultura oriental, hacia acá los té, todo está lindo. Pero la palabra de Dios es lo que te va a mantener firme, sano, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reacciona y responde a la palabra de Dios. En una parte, cuando Pedro se fue en la casa de Cornelio, dice: cuando comencé a hablar, y eso quedó en mi corazón. ¿Qué fue lo que habló Pedro? Habló de Jesús, predicó el Evangelio, y dice que ahí el Espíritu Santo descendió. Ellos no oraron pidiendo: Espíritu Santo, ven. No digo que no ores, pero solamente porque Pedro habló de Jesús, el Espíritu Santo empezó a descender. En esta mañana estamos en la misma situación, estamos hablando de Jesús, así es que en cualquier momento el Espíritu Santo quiere descender y llenarte con su Espíritu. Eso es lo que yo tengo que seguir, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué ser lleno significa de que esté lleno, empiece a descender hasta la mitad y se vacíe? La palabra dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sigo, 6:66. Y esto es lo que está ocurriendo en muchas partes. Es un ejemplo nada más del tiempo en donde estamos viviendo, que es una de las señales también antes de la venida de Jesús, la apostasía. Es un ejemplo, todavía no es en gran magnitud, pero desde aquella época ya empezó a suceder. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Qué tristeza. Tener ahí a la vida, al dador de la vida, al pan de vida, que hablaba, ¿verdad?, de la palabra, de lo que él estaba diciendo, porque Jesús le dijo a aquellos que estaban viviendo por la ley: tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y eso en Levítico estaba prohibido, pero ellos no entendieron. No entendieron porque no estaban interesados. Hoy nosotros tenemos esa habilidad y capacidad de comprender lo que Dios está diciendo, porque el Espíritu Santo fue quien te trajo a este lugar. Él, porque te ama, te trajo a este lugar. 67. Y con eso vamos a orar. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Ojalá que esta sea nuestro fundamento de vida. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ponete de pie en esta mañana y cierra tus ojos y vamos a acercarnos al que tiene esta palabra de vida eterna. Escucha esto que dice acá: ¿a quién iremos? Te puedo asegurar que no hay otro a quien puedas acudir. Tienes que venir en esta mañana al Señor, porque Él nos dice: tú tienes palabras de vida eterna. Yo tengo que tener fe nuevamente. Si hay alguien quien se ha debilitado en la fe, este es el momento. En mi angustia, dice la palabra, clamé a mi Dios. ¿Por qué no clamamos en este momento a nuestro Dios? Padre, gracias, Señor, te damos por tu presencia en este lugar, por la oportunidad de poder escuchar tu mensaje. Hoy venimos a ti, Señor, tal vez con angustia. Y yo te pido, Padre Santo,
que tú toques nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, venid a mí todos aquellos que están cargados. Entregale hoy al Señor tu carga. Oh, ribacanda la vaquilla saya. Oh, ribaquia sanda la vasaya. Gracias, Señor. Venimos a tus pies, Señor. Si tenemos sed, si tenemos hambre, decile al Señor, en esta área, Señor, tengo sed, en esta área tengo hambre. Y Él es tu ayudador. El ayudador está en este lugar. Te bendecimos, Señor. Bendigo, Padre Santo, a cada hijo tuyo que está en este lugar. Seguí orando, seguí hablando con Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te entregamos este tiempo maravilloso en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.